López, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido. La justicia ecuatoriana se encuentra en un punto mínimo en cuanto a niveles de prestigio. Todo lo contrario, el desprestigio cunde, la falta de confianza de los ciudadanos por todo lo que van arrojando los distintos casos abiertos fundamentalmente por la Fiscalía General del Estado y que dejan en mal predicamento a la Administración de Justicia en general, así como de importantes instituciones que directa o indirectamente tienen que ver con ella, como el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quisiéramos conversar, meditar con usted sobre estos temas también en una coyuntura en la cual el país se encuentra en la ruta ya para elegir nuevos mandatarios. Bienvenido. Gustavo, muy buenos días. Es un placer estar esta mañana con ustedes y poder compartir algunas ideas que nos preocupan, otras que llaman la atención, pero yo creo que usted lo hacía perfectamente en su introducción. Yo creo que vivimos una institucionalidad en términos generales herida de muerte en el caso ecuatoriano. Y no solo tiene que ver con el tema de la administración de justicia, que centralmente es quien más ha llamado la atención con este tipo de noticias y con los profesionales del derecho de por medio, pero que también involucran, piense usted, a la función electoral y al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, a la función de transparencia y control social, a la propia Asamblea Nacional y naturalmente a la función ejecutiva. Si hacemos un repaso muy breve, lo que le estoy comentando sin duda cobra mayor relevancia. Imagínese usted que, estimado Gustavo, un juez a través de una garantía constitucional de acción de protección que interfiere en atribuciones propias del ámbito de la esfera de la discusión legislativa, que se impone a través de una decisión judicial, que ya la Corte Constitucional ha puesto un límite, ha indicado cuáles son los requisitos de procedibilidad, pero paradójicamente es desatendida a través de la propia justicia constitucional, un ejecutivo preocupado por sus intereses personales para que se cumpla esta decisión judicial y emitiendo pronunciamientos, un secretario de la Asamblea Nacional, estimado Gustavo, diciendo que no acatará una sentencia, jueces del Tribunal Contencioso Electoral que remueven a su presidente, una fiscal amenazada dentro de un juicio político y, claro, lo último que hemos visto con decepción y con preocupación, cómo la Corte Nacional de Justicia y magistrados de la Corte Nacional de Justicia han sido involucrados también en declaraciones de testigos protegidos dentro de casos. Yo creo que es en general la institucionalidad ecuatoriana, Gustavo, la que ha sufrido este menoscabo y todo esto naturalmente lesiona las bases de la democracia, lesiona un equilibrio e independencia de las funciones del Estado y yo creo que, decía yo en mi cuenta de X, tenemos una tarea enorme, las universidades, los profesores, porque esto recién empieza. Yo creo que la formación es indispensable, pero una formación en ética, en valores. Esto no cambia, estimado Gustavo, por introducir cívica, por ejemplo, solamente una malla curricular. ¿Cuántos jueces, juezas, funcionarios, abogados, etcétera, se han formado? Pero es lamentable lo que vemos. Así que yo creo que podremos hacer un análisis más a fondo de aquello. Hay un gravísimo problema que no se le ve con solución, doctor López, que afecta a todos estos organismos. Recordemos que en el marco del gobierno de Lenín Moreno hubo toda esta revolución institucional que se intentó por parte de Julio César Trujillo, que nombró dirigentes temporales en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se debatió, se discutió, se tomaron decisiones para supuestamente que mejoren o buscando que mejoren las cosas a futuro, pero lo que tenemos al cabo de unos pocos años son estas durísimas realidades que se han vivido intensamente en esta semana. La cuestión es qué hacer, cómo acometer esta situación que aparentemente nos lleva a pensar en que algún tipo de refundación tiene que hacerse del Estado ecuatoriano y de sus instituciones. Usted toca un punto sensible, querido Gustavo, y permítame recordar unas palabras de un querido profesor de Derecho Constitucional que decía: la vigencia y el prestigio de las instituciones depende de lo que ellas hacen
pero también de lo que se hace con ellas. ¿Qué digo con esto, querido Gustavo, a la luz de las palabras de Tomás y Valiente? Que naturalmente las instituciones se componen de personas y son aquellas las que dan lustre o no a estas instituciones. Yo no creo que todo dependa de una cuestión de un diseño institucional, es decir, de vamos a refundar nuevamente el Ecuador. Hemos tenido, y lo hemos discutido también con usted a profundidad, hemos tenido 20 constituciones, querido Gustavo, en más de 200 años de vida republicana, 20 constituciones, a promedio de una constitución cada 10 años, si usted quiere. Pero esto no ha servido de mucho en el caso ecuatoriano. Hoy inclusive algún sector ya reclama por una asamblea constituyente, que la constitución ecuatoriana no ha servido, y yo sí creo que debemos hacer ciertos ajustes a la institucionalidad, pero sobre todo pasa por una formación en ética, en valores de las personas que dirigen y coordinan esta institucionalidad. Hoy lo que vivimos en el caso ecuatoriano parece una guerra y una pugna por el poder, un ejecutivo interesado de su visión particular en ciertas instituciones, que no se afecte el proceso electoral para que no salga golpeado en una eventual reelección presidencial, un legislativo desconectado con los debates esenciales y fundamentales, una función judicial manchada en su integridad respecto a las actuaciones de los jueces. Es decir, yo creo que todo esto tiene que ver, sí, con una institucionalidad que habría que repensarnos, y entiendo que usted se refiere también a esta Constitución del año 2008, a esta desencajada función del Estado que tiene que ver con una función de transparencia y control social, una función electoral que ha llegado a una instancia de poder del Estado, que creo que habría que repensarnos. En su momento ya se nos consultó si queremos o no que se mantengan algunas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con una nota al pie que también está inmerso en una serie de cuestionamientos y destitución de ciertos consejeros por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, pero el tema no creo que pase simplemente por cambiar ciertas atribuciones. Yo creo que toda la función de transparencia y control social, porque recuerde usted, Gustavo, y quienes nos escuchan, esta denominada función de transparencia y control social que está inserta en el diseño constitucional del año 2008, está integrado por varios órganos. El órgano más visible de aquella función es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero no pasa por una cuestión de redistribuir ciertas competencias, de quitar o asignar ciertas atribuciones y competencias, sino creo que deberíamos eliminar de la Constitución esta función de transparencia y control social. Pero claro, esto tampoco les conviene a los políticos, porque una reforma seria de la parte institucional, de la parte orgánica del Estado, lleva mucho tiempo, y los políticos buscan resultados inmediatos, resultados cortoplacistas, y claro, esto no les conviene, ni siquiera se lo plantee. Es más, una función de esta naturaleza, tal cual como está diseñada, eventualmente, dependiendo de la correlación de las fuerzas, le podría ser funcional al ejercicio del poder. Entonces, yo creo que hay que repensarnos en la institucionalidad, hay que hacer ciertos ajustes al diseño institucional para tener un verdadero equilibrio y balance en las funciones del Estado, pero también tiene que ver con las personas, los perfiles que van a representar estas instituciones. Y ahí creo que también no hemos atinado bien, ¿no? Fíjese usted con lo que tenemos, una función electoral altamente cuestionada, jueces que remuevan por mayoría a un presidente de un tribunal contencioso electoral, un órgano jurisdiccional electoral. Lo poco que nos queda de institucionalidad viene siendo hasta el momento con aciertos y desaciertos, y a partir de las últimas conformaciones, Gustavo, la Corte Constitucional. Pero en poco también ya vendrán por la Corte. Fíjese usted, estamos abocados a una nueva renovación de la Corte Constitucional, en donde una comisión de selección integrada por representantes del Ejecutivo, de la función de transparencia y control social y del Legislativo designarán a una renovación parcial de jueces de la Corte Constitucional. Entonces, ahora ya vendrán por la Corte. Los ataques y la idea de tomarse a la Corte Constitucional creo que es el siguiente punto en el orden del día. Quizás se ha escapado de
esta locución suya, el otro organismo que tiene que ver con la justicia, el Consejo de la Judicatura. Las denuncias de Hernández justamente hablan de la aberración de ese organismo. Un organismo que se supone es administrativo de la función judicial, necesario, pero que en forma constante, permanente, ha venido excediéndose en sus funciones. Recordemos la serie de casos de error inexcusable o los manejos que se hacen incluso con manipulaciones que se intentan de juicios poniendo a dedo en lugar de los sorteos a jueces, etcétera, etcétera. Es decir, en el Consejo de la Judicatura también las denuncias de Hernández hablan de las ambiciones de control político de esta entidad. Yo creo que lo que hemos visto sin duda nos ha conmovido a quienes particularmente estamos vinculados con el área del derecho, el ejercicio profesional y los operadores jurídicos. Con vergüenza hemos conocido y con decepción cómo ciertos nombres se han ido revelando. Esto tendrá que tener su propia discusión dentro del marco del debido proceso en los casos puntuales, pero hay que decir algo también, Gustavo. Esta suerte de arrojar nombres de manera, digamos, de soltar nombres ahí, creo que poco aporta a los procesos en el sentido de llegar a una verdad procesal. Lo que no quiere decir que no sea necesario que se conozcan estos actos de corrupción. Yo creo que es importantísimo. A mayor deliberación, a mayor información, mayor democracia. Y eso está bien. De ahí que conocer ciertas actuaciones del Consejo de la Judicatura, otro órgano ciertamente con unas atribuciones, digamos, desencajadas también en el diseño institucional, toca repensarse. Esta idea de un Consejo de la Judicatura que a nivel comparado funciona como un órgano administrativo y disciplinario de la función judicial no puede ser malentendido en una suerte de juez de los jueces. Es decir, fíjese usted lo que sucedía, Gustavo, y a todos los oyentes, con el denominado error inexcusable. Un Consejo de la Judicatura que sancionaba a los jueces por emitir sus decisiones y sus criterios jurídicos. Esto, en alguna medida y de manera oportuna, fue corregido también por la Corte Constitucional con algunos estándares respecto de sus decisiones a efectos de que no suceda esto. Pero parece ser que el tema no ha terminado ahí. Este Consejo de la Judicatura, que ha servido para sancionar a algunos jueces, pero para premiar a otros jueces, es lo que tiene que ser también repensado en nuestra institucionalidad. No puede ser que un órgano administrativo y disciplinario respecto de ciertas actuaciones administrativas de los jueces luego se convierta en un órgano controlador de las decisiones judiciales en donde se manejen intereses, en donde se canjeen puestos, perdóneme la expresión, en donde se palanqueen cargos, y esto no puede suceder en el país. Con vergüenza hemos visto estas noticias que empañan la administración de justicia y que sin duda yo creo que sientan de vergüenza a todos quienes practicamos el derecho, ¿no? Bien, para finalizar, doctor López, quisiera su comentario sobre lo expresado por Andrés Fantoni, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien acaba de decir el día de ayer que el reglamento para llevar a cabo el concurso para designar fiscal general del Estado que se propuso por parte del consejero Verduga dejaba una ventana abierta para que cualquier persona reñida con la ley se pueda postular. Gustavo, yo creo que esto tiene un antecedente también de mayor calado, esta disputa al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fíjese usted, ahora tenemos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que también pretende desconocerse. Con los cuestionamientos que pueda haber una sentencia, las sentencias en el país tienen que cumplirse. Imagínese lo grave que sería que hoy no cumplo una sentencia porque me gusta o la cumplo porque me gusta o no me gusta. Luego el día de mañana el antecedente y el presente que se sienta es terrible para la justicia. El tema de la designación de fiscal, yo decía hace un momento, al inicio de esta entrevista, que todo parece un juego de tronos y una lucha por el poder. En el fondo, lo que se discute es cómo remover a la fiscal general
que también eventualmente enfrentará un juicio político cuestionado a través de una acción de protección en donde se plantean reactivar otros juicios políticos. Es decir, todo gira en torno a la actuación de la fiscal general del Estado y todo lo que hemos visto. Respecto del reglamento, yo creo que hay cuestiones claras que deben contener el reglamento, pero el reglamento no puede estar dirigido para favorecer o desfavorecer a ciertas personas. Yo creo que eso es lo cuestionable y eso tendrá que irse conociendo y tendrá que seguir saliendo a la luz. En el fondo, parece ser que todos van detrás de la fiscal general del Estado por las actuaciones que se conocen, pero también hay que ser claros, Gustavo. La fiscalía no puede empañar su actuación con tintes políticos y eso hay que estar claro. Aun cuando es necesario conocer cierta información que se va revelando, que se va evidenciando en la actuación de los procesos, que es importante, que es positivo y que hay que respaldarlo, no puede verse empañada respecto a una actuación de tinte político y eso hay que tener cuidado. Y esto viene atado a esta designación y a través del reglamento que se discute en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ha existido una disputa respecto de cómo de un recurso de apelación que se discute dentro de esta norma reglamentaria dentro del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de fiscal. Yo creo que mientras mayor información, mientras mayor calidad de información tengamos, esto sin duda favorece a la transparencia y a la democracia y naturalmente cuidar la institucionalidad es lo que corresponde. Un punto muy importante, sin desmerecer de ninguna manera, porque tiene enormes méritos la fiscal general de la Nación. Cada vez se acumulan críticas por las actuaciones de carácter político o mediático de la fiscal. Lo hizo y lo transmitimos hoy en declaraciones de Marcela Estrella, una distinguida penalista de Quito, quien decía que en las declaraciones que se han dado en esta semana, la Fiscalía se preocupó más de la divulgación de estos temas antes que aprovechar procesalmente las graves revelaciones que se han dado. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor López. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un placer estar con ustedes. Declaraciones del doctor Sebastián López, académico experto en Derecho Constitucional. Son las 8.